Nunca tuve problema con vivir en el centro de Toluca. Siempre me gustó el ruido lejano de los camiones por la mañana, el eco de los pasos sobre las calles empedradas y esa sensación de historia atrapada en las fachadas antiguas. Lo que nunca imaginé fue que terminaría viviendo en un lugar donde la historia no solo se siente, sino que respira. El departamento estaba ubicado en el callejón Independencia, un pasaje estrecho que conecta dos calles principales del centro. Desde afuera no parecía diferente a los demás. Muros gruesos, balcones de hierro oxidado y una puerta de madera que crujía incluso con el viento más leve. El precio era sospechosamente bajo, pero en ese momento lo atribuí al deterioro natural del edificio. La dueña fue breve en sus explicaciones. Me entregó las llaves sin mucha conversación y solo dijo algo que en su momento no entendí del todo. Aquí las noches son largas. Pensé que era una forma poética de advertirme sobre el ruido o la humedad. Ahora sé que no era eso. El departamento tenía techos altos y un pasillo largo que conectaba la sala con la recámara principal. Lo primero que noté fue el eco, no un eco común, sino uno extraño, como si los sonidos no rebotaran igual en todas las direcciones. Había puntos donde el silencio se volvía más pesado, especialmente cerca de la puerta que daba al pasillo exterior del edificio. La primera noche fue tranquila. Desempacé algunas cajas, acomodé el colchón y me quedé dormido con la ventana apenas entreabierta para que entrara el aire frío característico de Toluca. No escuché nada extraño. Hasta las 3 de la mañana. 3 golpes, secos, exactos. No fueron fuertes, pero fueron claros. Provenían del pasillo del departamento, justo afuera de la recámara. Pensé que quizá algún vecino había dejado caer algo. Miré el celular. 3:00 AM. Exactamente. Me levanté, abrí la puerta y el pasillo estaba vacío. La luz tenue que entraba desde la calle iluminaba apenas las paredes. No había movimiento. No había ruido adicional, solo silencio. Regresé a la cama y tardé más en dormir, pero finalmente lo hice. A la mañana siguiente me convencí de que había sido coincidencia. Los edificios antiguos crujen, se expanden con el frío, hacen sonidos que parecen intencionados. La segunda noche los golpes regresaron. 3. Misma intensidad, misma hora. Esta vez no dudé. Salí de inmediato al pasillo. Pero antes de abrir la puerta escuché algo más. Un arrastre leve, como si alguien caminara lentamente con los pies deslizándose sobre el piso. Abrí la puerta de golpe. Nada. El pasillo estaba vacío otra vez. Sin embargo, el aire se sentía más frío que el resto del departamento. No era una corriente común. Era una sensación localizada, como si ese tramo del pasillo conservara una temperatura distinta. Al tercer día decidí preguntar a un comerciante de la esquina si sabía algo sobre el edificio. Sonrió de una manera que no fue amable ni burlona, solo resignada. «Ah, el del Callejón del Muerto», dijo. Le pedí que me explicara. Me contó que, después de la independencia, un hombre llamado Antonio de Manjarres vivía en ese mismo lugar con su esposa, Ana. Decían que las discusiones eran constantes, que los vecinos escuchaban gritos casi todas las noches. Una madrugada, tras una pelea violenta, se escucharon golpes y luego silencio. Días después encontraron el cuerpo de Antonio dentro del departamento. Nunca quedó claro qué ocurrió exactamente. Algunos decían que Ana lo había herido en defensa propia. Otros aseguraban que Antonio murió desangrado tras una caída. Pero lo que todos repetían era lo mismo. Después de su muerte, los vecinos comenzaron a escuchar 3 golpes en el pasillo del callejón. Intenté reírme de la coincidencia. Le agradecí la historia y regresé al departamento convencido de que mi mente estaba comenzando a conectar puntos donde no lo sabía. Esa noche decidí mantenerme despierto. Miré el reloj. 2:58 AM. El silencio era absoluto. A las 3:00 en punto, los 3 golpes resonaron con una claridad que me heló la sangre. Pero esta vez no vinieron del pasillo interior. Vinieron de la puerta principal. Y después de los golpes, escuché claramente una respiración del otro lado. No era la mía. Era lenta, y estaba esperando que yo abriera. Me quedé inmóvil frente a la puerta principal, escuchando esa respiración lenta que parecía deslizarse por la madera como si la atravesara. No era un sonido fuerte,
pero era constante, húmedo, irregular. El tipo de respiración que no pertenece a alguien tranquilo, sino a alguien que ha estado caminando durante mucho tiempo. No encendí la luz. No quise romper la penumbra porque tenía la absurda sensación de que, si iluminaba la entrada, aquello sabría que yo también estaba allí, esperando. Miré el reloj en mi celular. 3:01 AM. La respiración continuaba. Me acerqué lentamente a la puerta y apoyé la oreja contra la madera. El frío atravesó mi piel de inmediato. No era la temperatura normal de una puerta expuesta al exterior. Era más frío, como si el otro lado estuviera vacío de aire. La respiración cesó de golpe. El silencio posterior fue peor que el sonido. Contuve el aliento durante varios segundos, esperando que algo golpeara de nuevo, que la manija se moviera, que la madera crujiera. Nada ocurrió. Finalmente, giré la cerradura con cuidado y abrí apenas unos centímetros. El pasillo exterior del edificio estaba completamente vacío. La única luz provenía de un foco viejo al fondo, que parpadeaba con una intermitencia nerviosa. No había nadie, pero el suelo del pasillo estaba húmedo, no como si hubiera llovido. Era una línea irregular que comenzaba frente a mi puerta y se extendía hacia la escalera, como si algo hubiera estado de pie justo ahí, respirando, dejando una condensación leve sobre el piso. Cerré la puerta de inmediato y aseguré la cerradura. No dormí el resto de la noche. Al amanecer revisé el pasillo nuevamente. El suelo estaba seco. Ni rastro de humedad, ni marcas, nada que pudiera servir como evidencia de lo que había visto. Intenté mantener la normalidad durante el día. Salí a trabajar, regresé por la tarde y me obligué a pensar en cualquier otra cosa. Pero cada vez que cruzaba la puerta principal, sentía esa presión leve en el pecho, como si el aire dentro del departamento fuera ligeramente más denso que afuera. Esa noche, antes de las 3, escuché algo diferente. No golpes, no respiración. Escuché un susurro bajo, apenas perceptible, proveniente del pasillo interior que conectaba la sala con la recámara. No distinguí palabras claras al principio, solo un murmullo arrastrado, como si alguien hablara sin abrir completamente la boca. Caminé lentamente hacia el pasillo, con el corazón golpeando fuerte contra mis costillas. La luz de la sala apenas alcanzaba a iluminar la mitad del corredor. El resto estaba en sombra. El susurro se volvió más claro. No era una conversación. Era una sola frase repetida con la misma entonación una y otra vez. No fue mi culpa. Sentí que el estómago se me cerraba. La voz no sonaba lejana. Sonaba cerca. Demasiado cerca. Como si estuviera justo al final del pasillo, donde la oscuridad era más densa. Encendí la luz del corredor de golpe. El murmullo se detuvo, pero algo había cambiado. En la pared derecha del pasillo, justo a la altura de los hombros, había 3 marcas alargadas, no profundas, pero visibles. Como si alguien hubiera arrastrado los dedos con fuerza sobre la pintura, me acerqué para tocarlas. La superficie estaba fría. No fría como una pared normal en la noche, fría como metal. Y entonces escuché el golpe detrás de mí. 1, 2, 3. Esta vez no provenían de la puerta principal. Venían de la recámara. Giré lentamente. La puerta estaba entreabierta, oscura, silenciosa, y algo dentro respiraba. La puerta de la recámara no estaba así cuando salí. Estoy seguro de eso. La había dejado completamente abierta porque el pasillo me daba más tranquilidad que un espacio cerrado. Ahora estaba apenas entreabierta, dejando ver una franja de oscuridad espesa, más negra que el resto del departamento. La respiración venía de adentro. No era agitada. Era lenta, profunda, como si alguien estuviera de pie, esperando que yo entrara. Di un paso hacia la puerta. El piso crujió bajo mi peso y el sonido pareció amplificarse, como si el departamento entero escuchara conmigo. La respiración se detuvo en el instante en que me acerqué. Empujé la puerta con la punta de los dedos. La habitación estaba vacía. La cama deshecha, la ventana cerrada, las paredes intactas. No había nadie escondido. No había movimiento. Pero el aire dentro era más frío que el del resto del departamento. Me quedé quieto unos segundos, tratando de escuchar algo más. Y entonces lo noté. No provenía del interior del cuarto.
Venía del armario. La puerta del armario estaba completamente cerrada, pero desde adentro se escuchaba un roce leve, como tela contra madera. No quería abrirla, pero tampoco podía ignorarlo. Me acerqué lentamente y apoyé la mano en la perilla. Estaba helada, no fría por la noche. Helada como si hubiera estado sumergida en agua con hielo. Conté hasta 3 y abrí. El armario estaba vacío. No había ropa, no había cajas, no había nada. Solo el espacio oscuro y el olor leve a humedad antigua. Pero en el fondo, en la pared interior, había algo que no estaba antes. 3 marcas, más profundas que las del pasillo, como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. Retrocedí inmediatamente. La sensación de que no estaba solo volvió con más fuerza, no como presencia física, sino como conciencia, como si algo supiera que yo estaba empezando a entender. Cerré la puerta del armario y salí de la habitación. Decidí dormir en la sala esa noche, con todas las luces encendidas. No dormí. A las 3 en punto, los golpes regresaron, pero esta vez no fueron 3, fueron 6. 3 en la puerta principal y 3 en la pared del pasillo interior, simultáneos. El sonido no fue fuerte, pero fue preciso, rítmico, coordinado, como si 2 puntos del departamento respondieran al mismo impulso. Sentí un escalofrío recorrerme completo, porque ya no parecía un fenómeno repetitivo, parecía comunicación. Y entonces escuché algo nuevo. Pasos. No dentro del departamento, en el callejón. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana de la sala. Corrí apenas la cortina. El callejón Independencia estaba vacío, iluminado por la luz amarilla de los faroles antiguos. Pero al fondo, casi donde termina el pasaje, vi una figura. Alta, inmóvil, de espaldas, vestida con algo oscuro que no pude distinguir con claridad. No caminaba, no se movía, solo estaba ahí. Y aunque no podía ver su rostro, supe con una certeza absurda que sabía que yo lo estaba mirando. El foco del callejón parpadeó una vez. Cuando volvió la luz, la figura estaba más cerca. No había escuchado pasos. No había visto movimiento, pero estaba más cerca de mi edificio. Y fue entonces cuando entendí algo que me dejó sin aire. Antonio de Manjarres no estaba atrapado en el departamento, estaba atrapado en el callejón, y cada noche caminaba hacia la misma puerta, la mía. No cerré la cortina de inmediato. Me quedé mirando esa figura inmóvil al fondo del callejón, intentando convencerme de que era un efecto de luz, un poste mal alineado, una sombra proyectada por los balcones. Pero el foco volvió a parpadear, y cuando la luz se estabilizó, la silueta estaba otra vez más cerca. No caminaba, no deslizaba los pies, no hacía ningún movimiento visible. Simplemente cambiaba de posición entre cada parpadeo de la luz. Sentí que la garganta se me secaba. El callejón no es largo. Desde mi ventana podía contar fácilmente los metros hasta la esquina, y esa figura ya estaba a la mitad del trayecto. Cerré la cortina con brusquedad y me alejé de la ventana, pero eso no redujo la sensación de que algo se estaba aproximando. No escuché pasos, pero escuché algo peor. Un arrastre. No sobre la piedra del callejón, sobre la madera de mi puerta principal. El sonido fue lento, como si alguien apoyara la mano abierta y la desplazara con deliberación. Desde arriba hacia abajo, no me moví. No respiré. El arrastre se repitió, esta vez más firme, y después llegó el golpe. 1, 2, 3. Exactos. No eran golpes agresivos, no eran intentos de forzar la entrada, eran golpes de reconocimiento, como si supiera que yo estaba del otro lado. La respiración volvió, más clara que la noche anterior. Esta vez no era lenta, era irregular, como si algo estuviera conteniendo rabia o desesperación. Me acerqué sin querer hacerlo. Cada paso se sentía pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso cerca de la puerta. Puse la mano sobre la madera, estaba helada, más fría que cualquier cosa que hubiera tocado antes. Y esa frialdad no se quedaba en la piel, se filtraba hacia el interior, hacia los huesos. Del otro lado, la respiración cesó de golpe, y entonces escuché la voz por primera vez con claridad. No era un susurro lejano, estaba justo al otro lado de la puerta.
No fue mi culpa. La frase salió arrastrada, como si las palabras pesaran demasiado. Sentí que algo se movía dentro del departamento, no afuera, adentro. Un crujido leve en el pasillo interior, el mismo que conecta la sala con la recámara. Giré lentamente. Las luces comenzaron a titilar, no apagarse. Titilar, con una frecuencia constante. En la pared del pasillo, las 3 marcas que había visto antes ya no eran simples rayones. Se habían profundizado. La pintura estaba levantada, como si algo hubiera empujado desde el interior del muro. Escuché un golpe detrás de mí, pero no en la puerta principal, en la puerta del departamento contiguo. Luego otro golpe más allá, y otro más al fondo del callejón. 3 golpes, repitiéndose en cadena, como si el sonido viajara de puerta en puerta hasta llegar a la mía. La voz volvió a hablar, pero esta vez no dijo que no era su culpa. Dijo un nombre. No el mío. Dijo Ana. Y el silencio posterior fue más aterrador que cualquier golpe, porque entendí que la historia que me habían contado no estaba completa. Antonio no estaba llamando al azar, estaba buscando a alguien, y si no encontraba a Ana, buscaría a quien estuviera dentro. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la sala con todas las luces encendidas, escuchando el silencio del departamento como si fuera un sonido en sí mismo. No hubo más golpes después de que pronunció el nombre de Ana, pero esa ausencia no me tranquilizó. Al contrario, se sintió como una pausa deliberada. A la mañana siguiente salí al callejón con la intención de observarlo con ojos fríos, racionales. Bajo la luz del día, el callejón Independencia parecía inofensivo. Pequeños negocios abrían sus cortinas, vecinos caminaban con normalidad, y nadie parecía consciente de lo que ocurría cada madrugada. Me detuve frente a mi puerta y miré la madera con atención. Allí estaban las marcas del arrastre, 3 líneas verticales apenas visibles, como si alguien hubiera pasado los dedos con fuerza suficiente para dejar una huella sin romper la superficie. No dije nada a nadie, pero esa tarde decidí investigar más a fondo la historia de Antonio de Manjarrés y su esposa Ana. Si la aparición repetía su nombre, necesitaba entender por qué. Fui al archivo municipal. No fue difícil encontrar referencias. El caso figuraba como un altercado doméstico ocurrido años después de la independencia. El documento era breve y ambiguo. Decía que Antonio fue hallado muerto en su vivienda tras una discusión violenta. No se especificaba la causa exacta. Lo inquietante no era lo que decía el documento, sino lo que no decía. No había registro del destino de Ana. No constaba su muerte. No constaba su encarcelamiento. No constaba su traslado. Era como si hubiera desaparecido del registro público después de esa noche. Le pregunté a un historiador local si sabía algo más. Me miró con una expresión difícil de interpretar y dijo que el Callejón del Muerto no recibió ese nombre por la muerte de Antonio solamente. Según la tradición oral, después de su fallecimiento comenzaron a escucharse 3 golpes en distintas puertas del callejón durante semanas. Los vecinos afirmaban que la figura de un hombre recorría el pasaje cada madrugada, deteniéndose frente a cada casa. Algunos decían que buscaba a su esposa, otros que intentaba advertir algo. Esa noche regresé al departamento con la sensación de que había cruzado una línea invisible. Ya no estaba viviendo una experiencia aislada. Estaba dentro de una repetición histórica. Me preparé para las 3 de la mañana, como si esperara una visita inevitable. Apagué todas las luces y me quedé sentado en la oscuridad. Quería escuchar sin interferencias. El reloj marcó las 2:59. El silencio era absoluto. A las 3:00 en punto, los golpes no llegaron de inmediato. Primero escuché pasos en el callejón, lentos, arrastrados. Se detuvieron frente a mi puerta. Esperaron, y entonces llegaron los 3 golpes, más fuertes que antes. La madera vibró bajo el impacto. No hubo respiración esta vez. Hubo voz, pero no dijo Ana. Dijo algo distinto. Déjame entrar. Las palabras no sonaron suplicantes. Sonaron firmes, como si se tratara de un derecho reclamado. Me acerqué a la puerta con una mezcla de miedo y curiosidad que no supe controlar. Algo dentro de mí quería abrir, no por valentía, por necesidad. Apoyé la mano en la cerradura.
Del otro lado, escuché un suspiro largo, y luego un susurro apenas audible. Ella tampoco abrió. Sentí un frío recorrerme la espalda, porque por primera vez comprendí algo que no había considerado. Tal vez Ana nunca desapareció, tal vez nunca salió del departamento, tal vez lo que recorre el callejón no es Antonio buscando a su esposa, es algo que quedó cuando él murió, y cada noche intenta terminar lo que empezó. No abrí la puerta esa noche. Me quedé con la mano sobre la cerradura, sintiendo el metal frío bajo mis dedos, mientras del otro lado, el silencio se extendía como una advertencia. La frase «ella tampoco abrió» seguía resonando en mi mente, no como amenaza, sino como recuerdo. Los pasos no se alejaron de inmediato. Permanecieron frente a la puerta durante varios segundos eternos. Luego escuché el arrastre lento sobre la madera, esta vez más largo, como si una mano descendiera con resignación. No hubo más golpes. Los pasos comenzaron a alejarse por el callejón, pero esta vez no se detuvieron en otras puertas. Solo se alejaron. A la mañana siguiente desperté con la sensación de que algo había cambiado dentro del departamento. No era visible, no era tangible, pero el aire se sentía más denso, como si el espacio se hubiera reducido ligeramente. Me acerqué al pasillo interior y noté que las 3 marcas en la pared ahora eran más profundas. La pintura se había desprendido por completo, dejando ver la capa de yeso debajo. Pero no era solo eso. Había una 4ª marca, más pequeña, desalineada, como si algo hubiera intentado completar un patrón que no terminó. Me quedé mirando esa 4ª línea varios minutos. No estaba allí la noche anterior. Estoy completamente seguro. Esa tarde decidí revisar el departamento con más detalle. Moví los muebles, revisé el suelo, inspeccioné las esquinas del techo. No encontré nada fuera de lo común hasta que llegué al extremo del pasillo, justo donde la pared conecta con la recámara. Golpeé suavemente la superficie con los nudillos. El sonido fue hueco, no hueco como una pared delgada. Hueco como un espacio detrás, un espacio oculto. La sensación fue inmediata. Algo estaba dentro. No una presencia moviéndose, un vacío. Como si detrás del muro hubiera una cámara sellada. Esa noche no esperé las 3. Me senté en el suelo del pasillo, frente a la pared donde estaban las marcas, decidido a observar lo que ocurriera desde el punto exacto donde parecía concentrarse la actividad. El reloj marcó las 2:59. El silencio era total. A las 3:00 en punto, los golpes no vinieron de la puerta principal, vinieron de la pared frente a mí. 1, 2, 3, directamente detrás del yeso. No eran ecos, no eran vibraciones lejanas, eran golpes claros, como si alguien estuviera del otro lado del muro, marcando el mismo patrón exacto que se escuchaba en el callejón. Sentí que la respiración se me aceleraba. Me incliné hacia adelante y apoyé la oreja contra la pared. Del otro lado escuché algo que me paralizó. No respiración, no arrastre, un susurro, pero no venía del callejón. Venía del interior del departamento y dijo una sola palabra: «Abre». El tono no era el mismo que el de la puerta exterior, no era grave, no era arrastrado, era más suave, más cercano, y por un instante tuve la impresión de que no era la voz de Antonio. Era otra. Una voz que había permanecido atrapada detrás del muro durante más de un siglo. Y fue entonces cuando comprendí que tal vez la historia estaba equivocada. Tal vez Antonio no recorría el callejón buscando entrar. Tal vez golpeaba cada noche intentando salir. Y algo, o alguien, seguía del otro lado de esa pared, esperando que yo fuera el primero en abrir. No me moví cuando escuché la palabra «abre» del otro lado del muro. Me quedé con la oreja pegada a la pared, sintiendo el frío filtrarse por mi piel, esperando que la voz repitiera la orden. Pasaron varios segundos en silencio. Luego escuché algo distinto. No un golpe, no un susurro. Un roce lento, como uñas deslizando sobre yeso desde el interior. Me aparté de inmediato. El sonido continuó, recorriendo la superficie desde dentro, marcando una línea vertical que coincidía exactamente con las 3 marcas que ya estaban en el pasillo. La 4ª línea comenzó a profundizarse ante mis ojos. No vi la mano,
No vi nada atravesando la pared, pero el yeso se cuarteó lentamente, como si algo presionara desde el espacio oculto. Retrocedí hasta chocar con la pared opuesta. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de terror y certeza. No era Antonio quien estaba detrás del muro, era Ana. La idea no llegó como una suposición, llegó como comprensión. Si Antonio golpeaba desde el callejón buscando entrar, entonces algo más estaba atrapado dentro del departamento. Los golpes regresaron, pero esta vez no fueron 3, fueron 4, directamente detrás del yeso. 1, 2, 3, 4. El patrón estaba cambiando. La cuarta marca en la pared se abrió finalmente, formando una grieta delgada por la que comenzó a filtrarse un aire frío, mucho más intenso que el del callejón. No era solo frío, tenía olor. Un olor antiguo, húmedo, con un leve rastro metálico. Sentí que algo respiraba del otro lado. No como antes. No era una respiración masculina, pesada. Era más irregular, más débil, pero constante. Me acerqué otra vez, esta vez con la mano extendida hacia la grieta. No sé por qué lo hice. Tal vez porque parte de mí quería confirmar que aquello no era imaginación. La superficie se hundió ligeramente bajo mis dedos. No era sólido, había un espacio real detrás. Y entonces escuché pasos en el callejón. No arrastrados, no lentos, firmes, decididos. Se detuvieron frente a mi puerta. Los 3 golpes resonaron con fuerza, casi desesperados. La puerta vibró, pero esta vez no hubo voz masculina. Hubo silencio. El susurro volvió desde el muro. Él no debe entrar. La frase me paralizó. No era una súplica, era advertencia. Los golpes en la puerta se repitieron, más fuertes, más rápidos. Ya no eran exactamente 3, eran irregulares, como si la paciencia se estuviera agotando. El aire del pasillo se volvió insoportable, frío y pesado al mismo tiempo. La grieta en la pared se expandió unos milímetros más, dejando ver una oscuridad absoluta detrás. Y en esa oscuridad por un segundo vi algo. No un rostro completo, un ojo abierto, mirándome desde el espacio oculto. No era agresivo, no era vacío, era suplicante. Los golpes en la puerta se convirtieron en embestidas, la madera crujió, y la voz masculina regresó, esta vez furiosa. «Ábreme». La grieta detrás de mí se expandió un poco más, y la voz suave volvió a susurrar, apenas audible. «No lo hagas». Me quedé de pie entre 2 presencias, una afuera, una adentro, y entendí que no estaba presenciando una repetición del pasado. Estaba en medio de algo que seguía ocurriendo, y esa noche, yo era la única puerta que quedaba por abrir. La puerta principal vibraba con cada embestida, pero no cedía. La madera crujía como si estuviera a punto de partirse, y aún así resistía, como si supiera que abrirse no era solo permitir el paso, sino romper algo más profundo. Me giré lentamente hacia la pared agrietada. El ojo que había visto ya no estaba visible, pero la oscuridad detrás del yeso parecía más cercana, como si el espacio oculto se hubiera expandido unos centímetros más hacia el pasillo. Los golpes afuera cesaron de golpe. El silencio fue tan abrupto que dolió, y entonces escuché pasos dentro del departamento. No en el callejón, no detrás del muro, en la sala. Se desplazaban lentamente, arrastrando los pies sobre el piso de madera. No había abierto la puerta, no había roto la pared, y sin embargo, algo caminaba en el interior. Me quedé paralizado, tratando de distinguir dirección. Los pasos avanzaron hacia el pasillo. Se detuvieron a unos metros de mí. El aire se volvió más frío, y la voz masculina habló desde la oscuridad frente a mí. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. La frase no era para intimidarme, era afirmación. La grieta detrás de mí emitió un sonido seco. Más yeso cayó al suelo. La abertura ya no era una línea, era un espacio suficiente para introducir la mano. La voz suave volvió a escucharse, esta vez más clara. Él no murió solo. Esa frase me atravesó. Si Antonio no murió solo, entonces la historia estaba mal contada. Los pasos en la sala avanzaron un poco más. No podía ver una figura, pero podía sentir una presencia frente a mí, ocupando el espacio que separa la sala del pasillo.
Encendí la luz de golpe. Nada. El departamento estaba vacío, pero el frío no desapareció. La puerta principal comenzó a crujir nuevamente, esta vez sin golpes, solo presión constante, como si algo apoyara el cuerpo entero contra la madera. La grieta detrás de mí se abrió unos centímetros más, y entonces lo vi. Una mano, no atravesando completamente el muro, pero insinuándose entre el yeso roto, pálida, delgada, con los dedos extendidos. No intentaba atraparme, intentaba alcanzar la puerta principal. La voz suave habló con urgencia. «No lo dejes entrar». Los golpes regresaron, furiosos, desordenados. La puerta vibró con tanta fuerza que pensé que cedería, y por primera vez escuché algo diferente en la voz masculina. No rabia, desesperación. «No fue mi culpa». La frase cambió de tono. No era defensa, era excusa. Y en ese instante, comprendí que no estaba presenciando una simple aparición repetitiva. Estaba viendo el momento que nunca se resolvió. Antonio intentando entrar, Ana intentando impedirlo, y el departamento repitiendo esa madrugada una y otra vez. Pero esta vez yo estaba ahí, y la historia no podía avanzar sin una decisión. La mano detrás del muro se extendió un poco más. Los dedos rozaron el aire del pasillo, y la puerta principal emitió un crujido profundo. La madera comenzó a astillarse. Tenía segundos. Abrir la pared o abrir la puerta, pero no podía hacer ambas cosas. La puerta principal crujió como si estuviera partiéndose desde el centro. La madera se astilló alrededor de la cerradura, y sentí que la presión del otro lado aumentaba con violencia desesperada. No era solo insistencia, era urgencia. La mano que emergía del muro detrás de mí se extendió un poco más, los dedos temblando en el aire helado del pasillo. No intentaban tocarme, no intentaban arrastrarme, intentaban alcanzar la puerta. «Él no puede entrar», susurró la voz suave con una claridad que ya no dejaba dudas. Miré la grieta, miré la puerta, sentí que el tiempo se comprimía. Los golpes dejaron de ser 3, se volvieron continuos, desordenados, furiosos. La cerradura comenzó a ceder. Tomé una decisión sin entender completamente por qué. Me arrodillé frente a la pared agrietada y hundí los dedos en el yeso roto. La superficie cedió con facilidad, como si hubiera estado debilitándose durante años esperando ese momento. La abertura se amplió lo suficiente para revelar un espacio detrás del muro. No era un simple hueco estructural, era una cavidad profunda, oscura, mucho más amplia de lo que debería existir en esa sección del departamento. Dentro, vi una figura encogida, no completa, no sólida, una silueta femenina apenas definida por la sombra y el frío. Sus ojos no eran visibles, pero su presencia era clara. No emanaba rabia, no emanaba odio, emanaba agotamiento. La puerta principal estalló parcialmente. La madera se fracturó y una corriente de aire helado inundó el pasillo. No vi un cuerpo entrar. Vi oscuridad, una masa más densa que la sombra, empujando el umbral como si fuera humo comprimido. «Abre», volvió a decir la voz masculina, ahora dentro del departamento, pero no era súplica, era exigencia. La figura femenina detrás del muro extendió la mano hacia mí. No me tocó, se detuvo a centímetros. «Él no debe cruzar», dijo con firmeza inesperada. La oscuridad avanzó por el pasillo. No caminaba, se expandía, lentamente. Sentí que el frío atravesaba mis piernas. La luz del departamento comenzó a titilar con violencia. Comprendí en ese instante lo que había ocurrido aquella madrugada hace más de un siglo. Antonio no murió afuera, intentó entrar. Y Ana lo detuvo. No fue defensa propia en una pelea. Fue contención. Algo se había quedado en él. Algo que no era solo rabia o celos. Algo que necesitaba cruzar ese umbral. La figura detrás del muro me miró. Aunque no veía sus ojos, sabía que me estaba mirando. «Cierra», susurró. Tomé el pedazo de madera astillada de la puerta y lo empujé con fuerza contra la grieta del muro, intentando sellarla de nuevo. No con yeso, no con cemento, con intención. La oscuridad en el pasillo retrocedió unos centímetros. Los golpes cesaron de inmediato. El aire se volvió denso. La figura femenina comenzó a desvanecerse lentamente.
como si el cierre del espacio la absorbiera otra vez hacia la cavidad oculta. Antes de desaparecer por completo, su voz se escuchó una última vez. «Gracias». La puerta principal dejó de crujir. El silencio cayó con un peso absoluto. La oscuridad retrocedió hacia el umbral roto y se disolvió en el aire helado del callejón. Me quedé arrodillado en el pasillo durante varios minutos, respirando con dificultad, escuchando únicamente el latido acelerado en mis oídos. Cuando amaneció, el departamento parecía normal. La puerta dañada, el yeso agrietado. Pero no había frío, no había presión. Reparé el muro días después. No completamente, solo lo suficiente para ocultar la grieta. No la sellé con fuerza, solo la cubrí. Me mudé del callejón Independencia semanas más tarde. Desde entonces, cada vez que paso por el centro de Toluca y escucho a alguien mencionar el Callejón del Muerto, siempre dicen lo mismo, que a veces, a las 3 de la mañana, se escuchan 3 golpes en distintas puertas, pero ya no se detienen en todas. Ahora solo resuenan en una, la del departamento donde viví, y aunque nadie me ha llamado para confirmarlo, tengo la sensación de que el patrón volvió a comenzar, porque los golpes nunca fueron una amenaza, eran una prueba, y cada generación necesita a alguien que decida no abrir.